Buenos días mis hermanos, es un gusto el saludarles y nuevamente les damos la bienvenida a un devocional más de la Iglesia Bíblica MAD. Para nosotros siempre es un gusto el saludarles, el saberles conectados mis hermanos y en verdad deseamos que un domingo de bendición como cada domingo. El día de hoy muy en particular vamos a estar comenzando una nueva serie de devocionales precisamente. Y hoy vamos a estar viendo una porción que está en Éxodo capítulo 14 versículos 1 al 16. Es una porción que muchos conocemos y es cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo, mejor conocido como cuando Dios hace cruzar al pueblo de Israel el Mar Rojo. Entonces hoy vamos a estar viendo esta porción y obviamente va a llevar por título Nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Es decir, cuando nosotros no vemos una solución o una forma en la cual pueden resolver las cosas, pero Dios siempre puede hacerlo. Entonces, oremos para que sea Dios hablando a través de este tiempo devocional, sobre todo a través de su palabra, y que Él nos ayude a crecer y edificarnos como iglesia. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor, reunidos para honra y gloria tuya, Señor, porque tú pones en nosotros la necesidad de buscar un alimento, no solamente físico, sino también espiritual, y ayúdanos a comprender aquello que está en tu palabra. Permítenos poder comprender a través de tu Santo Espíritu lo que tú quieres mostrarnos a través de este pasaje y que esto sea de edificación para nuestras vidas, que crezcamos en aquello que tenemos que perfeccionar, que cambiemos aquello que tú nos señales, Señor, y te pedimos perdón por aquellas áreas en las cuales pudiésemos estar fallando. Te damos gracias por este tiempo devocional en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les decía, vamos a estar viendo esta porción y tiene que ver con el cruce del Mar Rojo. Y vamos a ir viéndolo por porciones. La primera porción va a ir del versículo 1 al 4, que es precisamente cuando los egipcios persiguen al pueblo de Israel, la persecución por parte del faraón. Podemos ver esta parte donde dice, delante de él acamparéis junto al mar. Y aquí algo bien sorprendente en esta porción es que es Dios quien está preparando una emboscada para el faraón, porque Dios desde un principio les está diciendo que delante del faraón, conforme al plan de Dios, junto al mar ahí van a acampar. Mientras que el pueblo de Israel no tenía ni una idea a dónde iban, sabían que estaban dejando atrás Egipto. Y los egipcios sabían que iban tras del pueblo de Israel y que iban a tener un límite en el Mar Rojo. Dios ya tenía todo planeado. No fue algo que aconteció simplemente de la nada. Fue una emboscada que Dios tenía preparada para el faraón, pero al mismo tiempo fue una prueba y una enseñanza que Dios tenía ya preparada para el pueblo de Israel. Cuando dice, encerrados están en la tierra, se está refiriendo ya a lo que cree el faraón. Sabe que está el desierto y delante del desierto el mar. Por ende, dice, encerrados están en la tierra, no tienen a dónde escapar. Vamos por ellos. Pero es algo que Dios quería que Faraón creyera. Para el faraón no había ninguna pérdida en lo que estaba haciendo. Sabía que del desierto no podían escapar porque ellos tenían la ventaja de los carros, iban a ser más rápidos y sabían que del mar no podían pasar porque no llevaban ningún recurso. Entonces, Faraón, recordemos que había sido endurecido su corazón, había sido endurecido su entendimiento y a veces pasa eso con el mundo. Son tan, están tan endurecidos que creen que pueden vencer fácil a los hijos de Dios, pero se les olvida que tenemos un Dios poderoso,
Al faraón se le había olvidado en este momento las 10 plagas que habían padecido, las pérdidas que tuvieron que tener como pueblo. Se les olvida todo eso, en lo cual Dios había manifestado gran poder, y se levantan contra el pueblo de Dios. Entonces, es algo que tengamos la certeza, el mundo se va a levantar en nuestra contra, y el mundo se olvida de lo que Dios ha hecho. Pero Dios siempre va a estar obrando también a nuestro favor. Después, la siguiente porción va a ser del versículo 5 al versículo 9. Y aquí vamos a ver un poquito más referente a cómo el faraón está pensando en forzar al pueblo de Israel a regresar a Egipto. Cuando mencionan en cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva. Recordemos que cuando llega el pueblo hebreo a Israel, llegan como refugiados en medio de esta hambruna. Y hubo un gran tiempo en el cual vivieron muy bien, vivieron en armonía. Conforme se va degradando la relación, pasan a un estado de esclavitud. Entonces, el pueblo egipcio ya se había olvidado de estos tiempos donde el pueblo de Israel y el egipcio habían sido casi como hermanos. Les veían ya como una pertenencia. Y entonces viene esta pregunta donde dicen, bueno, ¿y por qué los dejamos ir si nos servían tan bien? Y quizá el faraón, como les comentaba, se había olvidado del poder de Dios en medio de estas 10 plagas. Recordemos, si regresamos un poquito más, recordemos que los primeros, mm, las primeras obras, las primeras plagas, las primeras señales, el faraón había intentado copiarlas con sus hechiceros, pero después se da cuenta de que ya no puede, y se da cuenta de que hay un Dios poderoso, pero en este momento él solo piensa en el desierto y en el mar, y se siente suficiente para atacar. Y hay una analogía en esta parte muy importante, mis hermanos, que tenemos nosotros que tomar en cuenta. Y vamos a ver que es la primera conclusión. ¿Cómo aplica esto en nuestra vida espiritual? Todos pertenecimos en algún momento a Satanás, porque todos fuimos enemigos de Dios. Afortunadamente ya somos hechos hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero Satanás siempre va a estar detrás de nosotros. No es como que salimos de sus garras, salimos de su potestad y ya nos deja ir. Faraón de momento lo hace, pero después se da cuenta de su error. Y Satanás igual se da cuenta de lo que pasa cuando ya no estamos bajo su dominio y va a ir detrás de nosotros. De ahí que padezcamos a veces muchas aflicciones, porque Satanás va a estar ahí. Claro, siempre teniendo en cuenta el identificar cuando una aflicción es por batalla espiritual, por necedad o pecado, o por situaciones de terceros. Pero cuando es por batalla espiritual, recordemos que Satanás nos está persiguiendo. La palabra nos dice que anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y más si sabe que ya nos escapamos de él. Si antes éramos amigos de, ahora somos enemigos de. Y pues obviamente va a buscar destruirnos de la forma de la que él encuentre. ¿Qué formas puede usar? Pues veamos lo de los 700 carros escogidos y todos los carros de Egipto. Es decir, 700 carros para batalla, especiales, los mejores, y aparte todos los que había. Imagínense qué tan grande es esta milicia que se viene contra el pueblo de Israel, que no tenían nada, habían salido de la esclavitud y vemos a sus opresores yendo detrás de ellos. Sinceramente, mis hermanos, si lo pensamos desde la carne, si viéramos bajando de una campiña o de una duna un ejército de arriba de 700 carros, porque eran 700 más,
creo que cualquiera de nosotros sentiría temor. Es algo normal dentro de nuestra carne, pero no normal dentro de nuestro espíritu, porque nuestra confianza ya no yace en el mundo, en lo carnal, en lo terrenal, en lo material, sino en Dios. Cuando menciona esta palabra de con mano poderosa, en hebreo se está refiriendo a una rebelión en contra de la autoridad. Y esto lo podemos ver en dos formas. Cuando Israel se rebela contra los egipcios, pues obviamente tiene una connotación positiva, porque se está rebelando conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando se rebela en contra de Dios por el temor, tiene obviamente una connotación negativa porque se está rebelando no contra Moisés, sino contra la autoridad de Dios. Lo vamos a ver más adelante cuando dicen, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Se va a estar refiriendo a ese, ok, Dios nos sacó con mano poderosa, pero no había en Egipto sepulcros suficientes para nosotros. Es decir, sí lo hizo, pero ¿acaso fue suficiente? Entonces, siempre tenemos que tener cuidado con eso. Nuestra carne nos va a llevar a desconfiar, pero nuestro espíritu tiene que mantenerse fuerte. La tercera porción, vamos a ver la respuesta que tienen los hijos de Israel ante la tribulación, ante la prueba, ante la persecución, y que es donde nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. La palabra nos dice que temieron en gran manera. Como les decía, tenían sentido que Israel tuviese un poco de miedo porque podían ver el ejército de un lado avanzando sobre el desierto y por el otro el mar rojo. Para ellos no había una posibilidad de escapar, pero recordemos lo que decíamos en el principio. Dios había dirigido a Israel para que todo esto pareciese una trampa para ellos, pero realmente la trampa era para el faraón, porque el faraón creía que tenían ya el camino bloqueado. Aquí Clark menciona que humanamente ellos podían vencer fácilmente a los israelitas, me refiero a los egipcios, pues estaban desarmados y cansados. Y obviamente pues no podían poner ninguna resistencia en contra de los caballos. Su única resistencia debió haber sido Dios. Sin embargo, su resistencia fue en su carne. Y fue por ello que después Dios les tiene que hacer un llamado de atención. Aquí cuando ellos mencionan, no había sepulcros, ¿por qué has hecho así con nosotros? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto? Lo están diciendo en contra de Moisés, pero están dudando de la autoridad de Moisés delante de Dios y del poder y la soberanía de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces cuando hacemos esto, tendemos después a clamar, como lo dice la palabra. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Sí, pero ¿cómo llega tu clamor? Llega tu clamor motivado porque ves la prueba y te reconoces como insuficiente delante de Dios y dices, Señor, lo pongo delante de ti, escucha mi clamor, como muchas veces lo hacía David, o en medio de tanta dificultad, de tanto esforzarte bajo tus propias fuerzas, bajo tus propias luchas, bajo tus propias convicciones, bajo tu propia idea, refutas tanto de Dios y en algún momento, ya vencido, ya cansado, ya después de que te mostraste como incrédulo, ya después de que incluso a lo mejor blasfemaste el nombre de Dios, no porque lo maldijeras, pero sí porque no lo pusiste como el Dios Todopoderoso. Ahora sí, clamamos.
Es decir, ya hasta que nos agotamos y estamos realmente hundidos, clamamos a Dios. ¿Qué fue lo que pasa con el pueblo de Israel? Primero vienen todos estos reclamos. ¿Y por qué esto y por qué el otro? Mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto y morir allá, morir como esclavos, que haber muerto aquí en el desierto buscando esa falsa libertad que tú nos estabas prometiendo. Y después de todo esto que presentan delante de Moisés, ahora sí, claman. Cuando nosotros leemos nada más eso, cuando dice que clamaron a Jehová, puede sonar muy misericordioso, puede sonar muy obediente, pero recordemos, la forma en cómo llegamos a ese clamor es lo importante. Si desde el principio de nuestra prueba nuestro clamor se levanta a Dios porque nos sabemos insuficientes, va a ser un clamor levantado de forma correcta. Pero si ya peleamos bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestras propias convicciones, bajo nuestras propias ideas, y ya hasta después de 10 días de estar luchando bajo nosotros mismos, y ya después de 3 reclamos o 5 o 8 reclamos de Dios, ¿por qué no me escuchas? Dios, ¿por qué no me haces caso? Dios, ¿me has abandonado? Seguimos levantando un clamor, pero ya no con un corazón conforme a lo que Dios quiere, que era lo que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel. Segunda opción, segundo aprendizaje de hoy, ¿cómo presentamos nuestro clamor delante de Dios? Tiene que ser con un temor reverencial, porque a quien le levantamos nuestro clamor es al Dios Todopoderoso, al único Dios. No le estamos levantando a un policía, a un gobierno, a una autoridad. Es a Dios mismo y tiene que ser de forma reverente y con un corazón humilde. No con reclamos, porque al final del día esos reclamos Dios los va a encarar tarde que temprano. Entonces, como les mencionaba, pareciera que hicieron lo correcto, pero después, cuando empiezan, no había sepulcros en Egipto para que nos haya sacado, para que muramos en el desierto, aquí hay algo bien interesante. El pueblo de Israel sabía algo, y aquí lo menciona el predicador Kaiser, menciona algo bien importante. El pueblo de Egipto, los egipcios, se especializaban en todo lo que tenía que ver con sepulcros, el embalsamaje, el cómo procesar un cuerpo. Por ahí mencionan algunos letrados de la palabra, gente que estudia desde un contexto histórico, que más o menos 3/4 partes de la tierra disponible en Egipto estaban destinadas para cementerios, para sepulcros. Para ellos era muy importante toda esta cuestión de la supuesta vida después de la muerte, conforme a sus creencias, y le daban un peso muy importante. Entonces, cuando ellos mencionan no había sepulcros suficientes, es porque saben la realidad. Los egipcios se especializaban en ello y estaban en un pueblo donde preferían estar muertos espiritualmente que salir al desierto y en medio de la aflicción tener vida espiritual. Y ellos están diciendo, no, ¿sabes qué? Estábamos mejor donde estábamos muertos espiritualmente, sin que tú nos hubieras venido a alterar, sin que nos hubieras enseñado una nueva esperanza. Eso, mis hermanos, a veces pasa, sobre todo con quienes son nuevos creyentes. Y es ahí donde, si eres nuevo creyente y estás en medio de una aflicción, no titubees, porque como lo mencionábamos al principio, Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si ya ha salido de su potestad, pues va a buscar cómo jalarte. Y a lo mejor en medio de las pruebas digas, pues estaba mejor en el mundo que como cristiano. En el mundo tendréis aflicción, pero créanme, yo he vencido al mundo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener esa certeza. Jesús ha vencido al mundo. Y por ende,
cualquier cosa que vivamos en el mundo podrá vencernos en la carne, pero en el espíritu ya no. Entonces tenemos que tener esa certeza, no buscando regresar a la muerte espiritual, a lo que dejamos atrás, al viejo hombre, a la conformidad de este siglo, sino renovaos en el entendimiento para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que vivir de esa forma. Y si tenemos dificultades, no volver atrás. En esta tercera porción todavía mencionan, porque mejor nos fuera servir a los egipcios, como les decía, estábamos mejor allá como esclavos, pero vivos, que acá como libres y a punto de recibir muerte. Hay una frase que dice que mejor es morir de pie que vivir de rodillas. Y es algo que puede aplicar para todo contexto de batalla espiritual. Mejor nos es morir de pie. Sonará muy radical esto, pero no es tan radical si nos ponemos a pensar que es algo que aplica en el mundo, sobre todo en Medio Oriente. Allá los cristianos mueren defendiendo su fe, en medio de las pruebas más difíciles. Entonces nosotros no tendríamos ninguna justificación para vivir de rodillas, para rendirnos delante del pecado, para rendirnos en las tribulaciones, cuando afuera hay hermanos en la fe que están muriendo de pie. Y ese es el llamado que tenemos. Si hay una prueba que tal vez en algún momento nos llegue a derrotar físicamente, tener la certeza de que podrá perecer nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu no, porque nuestro espíritu yace ya en las manos de Dios. Hay un canto hermosísimo que dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Físicamente, tal vez, pero espiritualmente, jamás. Y tengamos esa certeza. Ahora, acá viene algo que tenemos que tener todos como cristianos. Tercera conclusión. ¿Cómo responde Moisés? Con gran valor, con una certeza en medio de la duda, cuando dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación. A partir del versículo 3, está diciendo, no temáis. En este punto Moisés tal vez no tenía ni idea de cómo Dios les iba a ayudar, pero ciertamente está diciendo que Dios se va a manifestar. No sé cómo lo va a hacer, pero Dios nos va a salvar. Por eso, no tengan temor, porque Él es nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro libertador. Y les dice todavía, estad firmes. Esto que Dios ha empezado y esto que hemos emprendido y esto que hemos obedecido, sigamos en ello. La palabra nos dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, sino sigue sobre el camino, sobre la voluntad de Dios. Y aquí es lo que les está diciendo. Si yo les he dicho que salgan, salgan y sigan, permanezcan en ellos. Y todavía menciona, ved la salvación que Jehová hará. No tengo idea de cómo lo va a hacer, pero tengo la certeza de que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya lo ha demostrado. Porque tuvo 10 plagas en las cuales Dios se manifestó de forma poderosa y todo Israel lo vio y lo vivió. Entonces les está diciendo, estad firmes. ¿En qué? En esos 10 milagros, en esas 10 plagas en las cuales Dios obró de forma grande y que ustedes lo vivieron. Estén firmes en esa confianza en el Dios que les ha librado hasta ahora y velad la salvación que Jehová hará. ¿Por qué? Porque Jehová peleará por vosotros. No vamos a ser nosotros quienes vamos a pelear contra las huestes del enemigo, contra el mundo. Sí, vamos a poner resistencia. Sí, no vamos a actuar conforme a sus planes,
pero es Dios finalmente quien va a pelear nuestras batallas. Mientras más dejamos, mientras más cedemos control a Dios de nuestras batallas van a ser más cortas, menos cansadas y más efectivas, porque todo lo que se ha puesto delante de Dios va a prosperar, porque Él va a pelear por nosotros. Pero claro, como les decía al principio, si primero queremos aventarnos del round 1 al 5 nosotros, incluso del round del 1 al 10, nos los podemos aventar y podemos llegar cansados, afligidos, golpeados. Y es lo que muchas veces pasa, le cedemos ya el último round a Dios, así como, Señor, ayúdame. Y Dios actúa y Dios obra, como en este caso. Pero a veces podríamos haber salido victoriosos desde el primer round, diciendo, ¿sabes qué, Señor? Es mi batalla, pero te la entrego. Ayúdame. Yo confío en ti. No sé cómo la vas a resolver, pero yo confío en ti. Y la pelea no seguiría a 11 rounds, solamente el primero. Entonces, es algo que tenemos que hacer, rendir nuestras batallas a Dios y tener la certeza que tuvo Moisés en ese momento. No sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué forma, pero yo sé que Dios actuará conforme a su voluntad. Y por último, mis hermanos, la simple respuesta de Dios, versículos 15 y 16. Aquí lo voy a leer completo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿para qué? Para que lo externara al pueblo de Israel. ¿Por qué clamáis a mí? Es decir, ¿por qué todos ustedes claman a mí? Dios dice a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen, que sigan andando en lo que yo ya les he dicho. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Por qué claman a mí? Sí, delante del pueblo de Israel Moisés podía tener dudas, pero delante de Dios él estaba certero, estaba firme. Y cuando menciona, ¿por qué clamáis a mí? Recordemos, hay un tiempo para orar, pero también hay un tiempo para actuar. Y aquí les está diciendo, ¿por qué claman a mí cuando yo les he dicho que anden por el desierto, que yo les voy a sacar de Egipto, que yo les voy a llevar a la tierra prometida? ¿No les dije esto? Yo los voy a llevar. Ustedes sigan confiando y también actuando. Aquí Trapp menciona algo. Siempre hay algo más por hacer que solamente orar. Sí, la oración es efectiva, pero también requiere en ocasiones de actuar, en ocasiones de ceder. Porque no solo debemos de anhelar la ayuda de Dios, sino también avanzar en el camino en el cual Dios nos está poniendo, que era esta situación. Sigan marchando. ¿A dónde? A través del mar. Tú, Moisés, ¿qué vas a hacer? Extiende tu vara. Divide el mar. Moisés en ese momento recibe la instrucción y dice, ¿y cómo voy a dividir el mar? Extendiendo tu vara. Así de sencillo. No hay cavidad para, ¿cómo voy a hacer esto? Si Dios nos llama a hacer algo, simplemente tenemos que hacerlo. La instrucción fue muy sencilla, muy concreta. No fue la vara la que dividió el mar. No fue Moisés quien dividió el mar. Fue Dios quien dividió el mar. Y solamente fue una manifestación de la vara de Moisés levantada. Siempre recordemos que es Dios quien actúa, no nosotros, no algún líder, no quien nos asiste, no quien nos otorga justicia, no quien nos otorga un amparo, no quien nos rescata de la aflicción de forma humana, sino es Dios obrando a través de las personas. Concluyendo, mis hermanos, en esta porción podemos ver cómo Dios hace que el pueblo de Israel no solamente cruce
por el mar rojo, sino que cruce por una prueba y les enseña a tener un corazón confiado en Él. Siempre tengamos esa certeza. Si Dios nos dice algo, es porque así va a ser. Lo que Dios nos ha prometido, eso se va a cumplir. ¿Qué tan rápido? Dependiendo qué tanto le cedamos control sobre nuestras situaciones. Si tenemos la certeza de que Dios nos va a rescatar de una situación, tengamos esa certeza también para rendir las situaciones delante de Él. Como les mencionaba, en vez de irnos a penales, o en vez de irnos a un onceavo round, desde el principio estar teniendo la victoria a través de Dios, a través de Cristo. Satanás va a estar toda la vida sobre nosotros, mis hermanos. No va a haber un momento en el cual Él descanse. Mientras el pastor Robero siempre nos está diciendo que mientras más fortalecemos, mientras más empezamos a dar fruto, Satanás va a estar más ahí, porque somos enemigos más fuertes delante de Él, porque nos estamos resistiendo a la carne y estamos haciendo lucha contra las huestes espirituales. Entonces, ahí es donde Satanás va a estar duro y dale. Mis hermanos, si están viviendo una vida cómoda sin pruebas, es momento de pensar si realmente estamos firmes adelante, marchando en los planes del Señor, o si seguimos cómodos en los sepulcros. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias por este tiempo devocional que nos permites tener como iglesia, Señor. Gracias porque sabemos que eres tú hablando a través de tu palabra y te agradecemos por este tiempo que nos permites tener. Te pedimos que tú nos permitas seguir meditando en esta porción a lo largo del día, de la mañana, y agradecemos porque sabemos que tú hablas a través de esta porción, Señor. Te pedimos perdón si hemos tenido dudas en algún momento como el pueblo de Israel y queremos entregar todas las situaciones que tengamos hoy en el día, todo lo que estemos viviendo delante de ti, Señor. Te damos honra y gloria por este tiempo devocional y pedimos que tú seas con nosotros a lo largo de esta mañana y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, brevemente, nos vemos ahorita ya en cuestión de 20 segundos, 30 segundos en nuestra reunión de oración a las 10 de la mañana vía Zoom y 11:30 nos vemos para nuestro devocional. Recordemos que hoy vamos a estar empezando también una nueva serie con el pastor Robero y nos estamos viendo 11:30 para un tiempo de alabanza, un tiempo de exposición de la palabra por parte de nuestro pastor. Y pues les deseamos un excelente y bendecido domingo. Dios les bendiga y les guarde en todo tiempo, mis hermanos. Bendiciones.